porque forma parte de tanto del 70% del planeta como de nuestros cuerpos y como del cuerpo de la mayoría de organismos vivos que existen, ¿verdad? Entonces ustedes podrán saber la importancia de estas situaciones. Quinto, armonía. Vamos a... Vamos a continuar viendo. Ya pueden ver la imagen de la presentación que Sí, sí. teníamos sobre el ciclo hídrico. Bueno, pues hablamos de la importancia y la presión a nivel nacional y mundial, ¿verdad? Y pues después de ver toda esta importancia y tomar el agua como un recurso hídrico y que vemos que tiene ya ahora un costo real, ¿verdad? Que ya no era como antes, que pensábamos que el agua era gratuita porque tenía su calidad natural, pues ahora podemos ver o determinar eh, que lo costoso acá o en este medio es el hecho de tener que procesar el agua para su desinfección, porque veíamos que teníamos grandes cantidades de agua en nuestro planeta, ¿verdad? Pero que estas grandes cantidades de agua no estaban disponibles para nosotros ni para los ecosistemas principales, porque tienen en su mayor cantidad solutos o soluciones, ¿verdad? Que hacen imposible que nosotros podamos consumir el agua sin brindarle un tratamiento previo. Y veíamos que el agua tiene en sí un tratamiento previo, natural, ¿verdad? Que es el mismo ciclo del agua, en el cual pues el agua cambia por diferentes procesos su estado químico o físico, ¿verdad? En el que es el estado físico, perdón, en el que puede ser o puede cambiar en todas sus eh, estados de la materia como tal, ¿verdad? En el agua podemos ver la mayoría de los estados de la materia y estos estados se pueden ver en el ciclo del agua como lo pudimos ver a partir de que veíamos nosotros que teníamos un ciclo, empezamos a sacar los, permítanme ustedes que me está molestando que mi perro, teníamos términos, ¿verdad? Que teníamos que ir conociendo para poder hablar sobre lo que era el balance hídrico, que tenemos en la parte baja de la imagen, tenemos la fórmula del balance hídrico, que es las precipitaciones igual a las escorrentías, eh, pero hacemos primero la actividad de ver el riego superficial más el agua subterránea y teníamos el otra fórmula de despejar, ¿verdad? Que era la evaporación menos la transpiración. Entonces vamos haciendo estas por aparte y después los metemos acá en la fórmula del balance hídrico y vamos a obtener nuestro balance hídrico en relación a la cantidad de agua que nosotros tenemos en el área. Ya lo vamos a hacer voy a tratar la manera de que podamos hacerlo, que podamos tener estos ejercicios y los podamos hacer de manera práctica. Ahorita va a ser como una actividad que vamos a realizar posteriormente y que les daré las indicaciones. Pero de ahí fue que nosotros sacamos términos, ¿verdad? Que teníamos que anotar y tener en cuenta para que iban a hacer preguntas de examen principalmente. Y empezábamos con el tema de la evaporación, ¿verdad? Hablábamos que la evaporación es
la transformación del agua líquida a vapor o a gas, ¿verdad? Y que se iba hacia las partes altas, ¿verdad? Entonces, prácticamente es la radiación solar caliente el agua contenida en los depósitos superficiales, evaporándola hacia la atmósfera. Entonces, eso era la evaporación. Teníamos la transpiración, que es que las plantas extraen agua del suelo mediante sus raíces y la transportan a través de sus tejidos y eventualmente la descargan a la atmósfera por los poros de sus hojas. A este proceso se le llama transpiración. Entonces, ojo compañeros, acá tenemos nosotros la, lo relacionado a eso. Compañeros, perdonen, cuando yo cambio de ventana, ¿ustedes pueden ver el cambio de la ventana o siguen viendo la presentación solamente? Sí, que sí Sí, se se mira el nota cambio. cuando cambia. Ah, lo siento. Inge, por ahora se quedó en la presentación de transpiración. Sí, no, pero me refiero que si se ven las demás ventanas que yo estoy abriendo, o no, solo se ve la presentación, pero se ve el cambio de las... Sí, se ve Solo la presentación. presentación, Inge. Bueno, sí, es que estaba revisando algunos otros documentos y que me están escribiendo también a la par, entonces pensé que eso estaban viendo también lo demás que yo estaba revisando. Bueno, pues entonces teníamos estos diferentes procesos que se daban y que ustedes tienen que ir tomando muy en cuenta y anotándolos para poderlos presentar. Vamos a hacer una presentación de ellos. Y teníamos la transpiración. Posteriormente venimos con lo que es la condensación y la precipitación. El vapor de agua generado por la evapotranspiración, ¿verdad? Que es como lo que se da es la forma de transpirar de las plantas, ¿verdad? Aquí hablábamos de la transpiración o evapotranspiración, que son que las plantas extraen agua del suelo mediante sus raíces, la transportan a través de sus tejidos y eventualmente la descargan a la atmósfera por los poros de sus hojas. A este proceso le llamamos transpiración. Esto se da a nivel de la planta. Y tenemos pues que la condensación y precipitación en el vapor de agua generado por la evapotranspiración es transportado por las corrientes de aire hacia las capas altas de la atmósfera y se distribuye sobre las regiones continentales y marinas. La evapotranspiración es el resultado de la sumatoria que pudimos ver en el balance hídrico, ¿verdad? De la evaporación más la transpiración de las plantas. Esto se da según la radiación solar, ¿verdad? Podemos calcular y hay como unas tinas evapotranspiradoras donde nosotros podemos calcular y saber las tasas de evaporación y también hay tablas y rangos para poder calcular la transpiración de las plantas. Juntando esta cantidad de agua en vapor, nosotros formamos o mencionamos lo que es evapotranspiración y la misma es transportada por las corrientes de aire hacia las capas altas de la atmósfera y se distribuye sobre las regiones continentales y marinas. Cuando este vapor se enfría hasta alcanzar su punto de rocío, se condensa y precipita hacia la tierra formando lluvia. Es lo que nosotros conocemos como precipitación. En ocasiones el enfriamiento del vapor se lleva a cabo tan bruscamente que se precipita en forma de granizo o de nieve. Y las precipitaciones pluviales se miden en recipientes abiertos llamados pluviómetros. Los otros recipientes abiertos se llaman evaporadores.
que es donde nosotros medimos, evaporímetros, perdón, que es donde nosotros medimos la evaporación. Y pues de la misma manera nosotros medimos lo que conocemos como, de esta manera medimos nosotros milímetros por centímetro cuadrado, ¿verdad? Por medio de los pluviómetros, que son recipientes abiertos, ¿verdad? Que, con los cuales se mide la cantidad de lluvia que cae por área. Y recuerden ustedes que esto lo podemos determinar nosotros en isoyetas. Y tenemos también lo que es escurrimiento e infiltración, que es una parte del agua que llega a la tierra, cae directamente sobre los cuerpos de aguas superficiales, lagos, lagunas, ríos y embalses. Y también tenemos otra parte del agua pluvial que escurre sobre la tierra, formando arroyos, ríos, lagos, lagunas, etcétera. Y parte del agua del escurrimiento retorna a la atmósfera a consecuencia de su evaporación en el transcurso de su flujo, y la otra pues fluye libremente. También teníamos lo que es la infiltración, es el agua remanente que no ha escurrido, se infiltra en la corteza terrestre, y parte del agua infiltrada es retenida cerca de la superficie, de donde alguna cantidad de evaporación directa y otra es tomada por la vegetación para ser retornada a la atmósfera mediante la transpiración. Hay que tomar en cuenta que la infiltración se da solo si tenemos cobertura en el suelo, porque la cobertura del suelo o las estructuras de protección de suelos disminuyen la velocidad del agua a cero, y gracias a eso es pues que puede haber infiltración en los suelos. Si no tuviéramos cobertura vegetal ni estructuras, pues el agua generaría escurrimiento y cárcavas, ¿verdad ustedes? Y tendríamos el efecto que conocemos como eh, el arrastre de todos los nutrientes. Hay que la conocemos como erosión hídrica. Principalmente tenemos diferentes tipos de erosiones. Tenemos erosión hídrica, eólica. Eólica es causada por el viento. Eh, Tenemos también la erosión causada por nieve o hielo, y la erosión hídrica, que es causada por el agua, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que la infiltración se mejora si nosotros tenemos o contamos con una cobertura vegetal. El remanente del agua infiltrada escurre hacia abajo por gravedad hasta alcanzar el nivel freático. El nivel freático son los almacenamientos de aguas subterráneas que tenemos en el suelo, y se une a los depósitos subterráneos dentro de la misma corteza terrestre, y de ahí que pueden calentarse y tener nosotros fenómenos eh, como los geysers, por ejemplo, ¿verdad? Que son salidas a presión de agua calentada por la corteza terrestre, donde encontramos lava, ¿verdad? Normalmente. Y tenemos el término de almacenamiento, donde los escurrimientos que no retornan a la atmósfera forman corrientes que fluyen hacia los mares y demás depósitos de agua superficial y se integran a las aguas de los mismos. A esto vamos a conocer como almacenamientos, ¿verdad? Los depósitos de agua, tanto en el área de arriba como subterráneas, ¿verdad? En las cuales se pueden formar corrientes subterráneas, las que en su mayoría también se dirigen hacia los mares y océanos. Así los depósitos superficiales de agua se recargan con los de escurrimientos superficiales y con las corrientes subterráneas. Y una vez que los cuerpos de agua superficiales se han recargado, parte del agua se evapora, comenzando así de nuevo el ciclo hídrico. Habíamos hablado que el hombre agrega un eslabón adicional al ciclo del agua, ya que extrae ciertas cantidades de agua para el desarrollo de sus actividades y posteriormente las regresa ya contaminadas a los cuerpos de agua superficiales. Y acá veíamos una pequeña gráfica sobre la presión impuesta por el hombre a la tierra y a los recursos hídricos. Entonces podemos ver que
con anterioridad, pues el ciclo del agua se daba sin ninguna interrupción y esto hacía o generaba que el agua tuviera una cierta depuración de contaminantes y que pudiera llover agua limpia, que pudieran haber ríos de agua limpia y otros tipos de almacenamiento de agua bebible, por así decirlo, ¿verdad? Pero hemos notado que actualmente, pues, todas las acciones del hombre han cambiado por completo el sistema, el sistema hídrico y lo han trastornado a tal manera de que actualmente ya no se puede descontaminar el agua al pasar por el ciclo natural, sino que nosotros tenemos que intervenir y darle un tratamiento al agua para que ésta sea potable. Y de ahí que pues podemos ver en la imagen que ya tenemos nosotros algunos depósitos y algunos sistemas de abastecimiento, ¿verdad? Ramales, cajas de captación, entre otras, ¿verdad? Y pues vamos olvidándonos del requerimiento ecosistémico que decíamos que todo corriente de agua se debería destinar un 10% para el uso ecosistémico, algo que en nuestro país ni siquiera se toma en cuenta, ¿verdad ustedes? Entonces es una cuestión bastante grave que definitivamente estamos cambiando el ciclo del agua para nuestro mal, ¿verdad? Y que ahora pues tenemos que pagar no por el agua en sí, sino por el proceso que se debe realizar para tratar el agua y que el agua sea potable. Hablábamos de que el agua cubre el 71% de la superficie, ¿verdad? Y que los ciclos hidrológicos pues han cambiado de una manera bastante fuerte. La molécula del agua pues presenta estas características de tener un ciclo biogeoquímico, que es como lo conocemos al ciclo hídrico, porque participa dentro de varios procesos. Primero participa dentro de todo el sistema de los organismos vivos, por eso tiene el primero término de bio, que hace referencia a la participación del 70% normalmente de la conformación de los diferentes organismos. Geo, que hace referencia a que todas las porciones de tierra están flotando sobre el agua y que dentro del suelo también tenemos agua que fluye dentro de las estructuras geodésicas de nuestro planeta. Y químico porque está dando siempre cambios en su estructura química y como nosotros conocemos, pues es el solvente universal, lo cual hace o logra capturar contaminantes dentro de su sistema químico, pero también debido a su capacidad de cambiar de estado, podemos acuñarle el término químico para que el ciclo sea un ciclo biogeoquímico. Entonces el ciclo biogeoquímico es el ciclo del agua, es el ciclo del agua en donde la molécula del agua participa activamente. Esto quiere decir que va a participar en los ciclos de la vida de los organismos, va a participar en los ciclos minerales del suelo y va a participar en los ciclos de intercambios químicos a nivel a nivel de todo el planeta. Por eso es que es un ciclo biogeoquímico. Puede alterar tanto los organismos vivos como los sistemas minerales del suelo y también todos los procesos químicos que se pueden tener en las cuales participan. Pues el ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de un estado físico, es un ejemplo de lo que yo les mencionaba, y se denomina así al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo,
y otros elementos entre los componentes vivientes y no vivientes del ambiente, atmósfera y sistemas acuáticos mediante una serie de procesos de producción y de descomposición. Entonces vemos que el agua participa a todos los niveles realmente. Estamos viendo que puede interactuar con los diferentes bioelementos, que son todos los elementos que participan en los organismos vivos, definitivamente tiene su participación. También podemos ver que está y participa dentro de los procesos de los elementos no orgánicos, es decir, es parte de los ciclos de los elementos como tal, ¿verdad? Y participa mediante una serie de procesos de producción y descomposición de moléculas, ¿verdad? Siendo el el solvente universal, como se le conoce, ¿verdad? Entonces, esto es el ciclo biogeoquímico, es la participación del agua en los diferentes niveles, donde participa dentro de los ciclos de los elementos como tal, porque cada elemento tiene, bueno, los elementos que participan en la vida, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y sodio, pues son algunos de los elementos que tienen ciclos y en los que el agua participa de esos ciclos, ya sea para movilizarlos o para romperlos y cambiarlos, ¿verdad? Y poderlos agregar en otras moléculas. También forma parte de los suelos y todo este proceso que se da en ellos, ¿verdad? Como podíamos mencionar, la erosión es un proceso que también cambia las características del suelo, ¿verdad? Entonces, por eso entra dentro del ciclo del suelo y de la generación de materia orgánica. Es muy importante el agua, y también entra dentro de diferentes procesos químicos de producción y descomposición, por el hecho de ser, como les decía, el solvente universal. Una molécula necesaria para la vida de un organismo se llama nutriente, ¿verdad? Pero realmente el agua es también una molécula necesaria para la vida dentro del organismo. Y los organismos vivos necesitan de 30 a 40 elementos químicos, donde el número y tipos de estos elementos varía en cada especie, pero que tienen una relación directamente con el agua. Y los elementos requeridos por los organismos en grandes cantidades se denominan macronutrientes. Dentro de estos macronutrientes vamos a tener que está o participa el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el calcio, magnesio y potasio. Estos elementos y sus compuestos constituyen el 95% de la masa del cuerpo humano y más del 95% de la masa de todos los organismos. Entonces, el agua va a ser una molécula que los va a transportar definitivamente y que va a ser de mucha importancia para que se puedan dar estos procesos a nivel del ciclo biogeoquímico. Vamos a tener tal vez en la otra clase un poco de reforzamiento del ciclo biogeoquímico del agua y cómo es que participa en los demás procesos de los elementos. Pero quiero que vean otro documento. Relacionado al sistema hídrico de nuestro país y cómo lo podemos relacionar con el curso de sistemas de riego, puesto que ahorita estamos viendo la importancia que tiene el agua, ¿verdad?, en nuestro sistema y esa relación con el suelo, planta y agua. Pero también es muy importante que podamos ver la presión que se maneja sobre este recurso para que nosotros podamos tener una visión diferente de lo que es un riego, ¿verdad? No podemos tomar un riego como tal diciendo solamente es suministrar agua
a los cultivos, porque conlleva realmente muchas cosas y una presión social bastante alta que tenemos que tomar en cuenta, y por lo mismo tenemos que saber determinar qué sistema es el mejor, qué sistema, con qué sistema podemos ahorrar la mayor cantidad de agua posible. Ya vimos que el agua sí tiene un precio, y su precio es la descontaminación que hemos generado normalmente los humanos, ¿verdad? Entonces, hablábamos del sistema hídrico y sus características para el país. El sistema hídrico está conformado por los ríos, los lagos, los manantiales y el agua subterráneo, dejando fuera el ciclo biogeoquímico que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Vamos a hablar del sistema hídrico en su conformación total. Entonces podemos decir que está conformado por los ríos, lagos, manantiales y el agua subterránea. Cuando ya hablamos del sistema hídrico, ya estamos hablando del agua que nosotros podemos utilizar, el agua dulce. Entonces también se toman en cuenta otros aspectos que se relacionan con el sistema hídrico, como lo son las cuencas hidrográficas, los bosques y la cobertura vegetal, que tienen que ver con el equilibrio dicho del sistema, incluyendo la capacidad reguladora que éste tiene del clima y su función, incluyendo las capacidades reguladoras del clima en función de la cantidad y la cantidad del agua. Entonces aquí podemos ver nosotros el sistema hídrico de nuestro país, cómo está conformado el sistema hídrico de nuestro país. Tenemos 3 regiones hidrográficas. Estas 3 regiones hidrográficas se conocen como la vertiente del Pacífico, que es esta imagen que está en amarillo acá. ¿Pueden verme cómo la señalo con el puntero? Sí, ingeniero. Sí, Ajá. ingeniero. Bueno, pues toda esta área nosotros lo vamos a llamar como la vertiente. Ese es el nombre, porque todos los ríos y todos los sistemas de agua que corren están corriendo hacia el Pacífico. Por eso le vamos a llamar vertiente del Pacífico. Es una región hidrográfica, es decir, es un drenaje, ¿verdad? Las 3 regiones hidrográficas podemos llamar las 3 regiones de drenaje de nuestro país. ¿Hacia dónde van los ríos? ¿Hacia dónde va el agua? Pues nuestra agua en el país va hacia estos 3 lugares. La primera la vamos a conocer como la vertiente del Pacífico, la otra la vamos a conocer como la vertiente del Golfo de México, ¿qué es esta? Esta es la vertiente del Golfo de México. Pueden verlo en la imagen, son todas, prácticamente todas las áreas que colindan con México, ya en el área norte, ¿verdad? Y noroccidental del país. Esta es la vertiente del Golfo de México, y tenemos la vertiente del Atlántico, que es todas las corrientes de río que fluyen y que se drenan en el Atlántico. Aquí ustedes podrán ver esta región por todavía parte del Petén, que no llega al Pacífico, al Atlántico, perdón, sino que sale por el Golfo de México. Pero esto es debido a las condiciones de altura del suelo. Entonces aquí probablemente tengamos nosotros algunas inclinaciones o depresiones geográficas que hacen que el agua aquí fluya hacia México. En esta parte que ven aquí, que estoy señalando con el puntero, ¿verdad? Es del Golfo de México.
pero esto que está en amarillo es el Golfo del Atlántico, la vertiente del Atlántico, perdón, vertiente del Atlántico. Entonces tenemos tres formas de drenar o tres drenajes de nuestro país: la vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico y la vertiente del Golfo de México, según al área donde se destina el agua. Entonces miramos que tenemos 23.990 kilómetros cuadrados de 18 cuencas en la vertiente del Pacífico. Está formada por 18 cuencas. La cuenca es un área delimitada por las partes altas, que se conocen como áreas de recarga hídrica, la parte media de la cuenca y la parte baja de la cuenca, que es donde se drena. Entonces, en Guatemala hemos determinado que hay 38 cuencas hidrográficas. Estas 38 cuencas las podríamos tomar como si fuesen departamentos o como si fuesen municipios, por así decirlo, porque están bastante bien delimitadas cada una de las cuencas en la que nosotros nos encontramos. Entonces, nosotros nos encontraríamos en la cuenca del lago de Atitlán actualmente, ¿verdad? Por estar en la escuela, pues nosotros estamos en las partes altas de la cuenca del lago, pero así como está la cuenca del lago, tenemos 38 cuencas hidrográficas que podemos delimitar y tener un mapa con las 38 cuencas hidrográficas marcadas como si fueran departamentos, o como si fuesen los municipios, ¿verdad? En un mapa podemos determinar y podemos tener 38 cuencas hidrográficas. La cuenca hidrográfica va a ser muy importante porque nosotros podemos manejar las cantidades de agua y sus contaminantes por cuenca. Entonces podemos tener cuencas sanas y cuencas bastante contaminadas. Y es una área o es un sistema ecológico que está delimitado totalmente. Entonces es un sistema independiente que vamos a conocer como cuenca, y empieza desde la parte alta, que son las áreas de absorción, que en las partes altas podríamos decir que cuando cae una gota, en la parte alta, que es en las partes altas, en las montañas, al caer una gota, se decide hacia qué cuenca se va, al rodar hacia un lugar en específico al irse como la escorrentía de la gota, hacia qué lugar se iría, pues ahí se detectaría hacia qué cuenca se está yendo. También conocemos este lugar como parteaguas, que es la parte más alta, por esto mismo que les estoy mencionando, que es el lugar donde se determina hacia dónde se va a ir el agua, y parte de qué cuenca va a ser, y posteriormente de la cuenca, pues de la qué región hidrográfica, ¿verdad? Mirábamos entonces que la región hidrográfica de la vertiente del Pacífico tiene 808 metros cúbicos por segundo en el cálculo de medición de aforo del agua. Así vamos a conocer nosotros a la medición del agua como aforo, aforar el agua. Entonces, esta cuenca, según su aforo, nos brinda 808 metros cúbicos por segundo de agua. Esto es alrededor de 25.481 millones de metros cúbicos anuales de agua que se pueden tener prácticamente en la vertiente del Pacífico. Toda esta agua es por la que nosotros estamos peleando contra fincas que bloquean ríos, contra presas que almacenan el agua y que ya no la regresan a los ciclos.
Entonces, es aquí donde está el problema y la razón de ser de las cuencas hidrográficas, porque por área podemos manejar nosotros ciertas cantidades de agua que manejamos a nivel región hidrográfica. Entonces, estos 25.481 millones de metros cúbicos anuales pueden estar divididos dentro de las cuencas que le corresponden a la vertiente del Pacífico. Y tenemos que la vertiente del Atlántico tiene un área de 34.259 kilómetros cuadrados, es el que da hacia Río Dulce y el mar Caribe, ¿verdad ustedes? Que es para salir al Atlántico. Conocemos nosotros este océano o esta parte del mar, ¿verdad? Bueno, este mar en una parte del océano lo conocemos como el Atlántico. Y esto es una región que tiene 34.259 kilómetros cuadrados. Son 10 cuencas que se encuentran dentro de la vertiente del Atlántico, y estas 10 cuencas generan 1.010 metros cúbicos por segundo de agua en su aforo. Esta es el agua que está corriendo en los ríos, ¿verdad? Ustedes, lo que se afora, esos 10.010 metros cúbicos son en los ríos. Podemos ver que esta vertiente pues tiene un poco más de agua que la vertiente del Atlántico, ¿verdad? Que la vertiente del Pacífico. La vertiente del Pacífico nos estaba dando una cantidad de 808 metros cúbicos, y la vertiente del Atlántico nos está dando 1.100 metros cúbicos por segundo, lo que hace 31.851 millones de metros cúbicos al año. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás aquí hay una mayor cobertura vegetal que haga o que ayude a captar el agua ambiental y que se pueda traducir en una mayor cantidad de metros cúbicos al año de agua captada en esa región. Entonces, vemos que es un poco más productiva de agua la vertiente del Atlántico que la del Pacífico. Y tenemos la vertiente del Golfo de México, que esta tiene un área de 50.640 kilómetros cuadrados, está conformado por 10 cuencas, y estas 10 cuencas generan 1.372 metros cúbicos por segundo de agua. Y tenemos 43.267 millones de metros cúbicos al año que generamos en esta región. ¿Y hacia dónde creen o para quién creen ustedes que llega esta agua? Nosotros le estamos generando agua a los mexicanos. Prácticamente la vertiente del Golfo de México es agua producida en Guatemala que llega en mala calidad a México. Entonces, de ahí que todos estos ríos, por ejemplo, el Cañón del Sumidero en México es un río donde finaliza, se podría decir, la mayor cantidad de agua que nosotros producimos en la vertiente del Golfo de México. Entonces, prácticamente los mexicanos son los que se están beneficiando con esta producción de agua, y por eso ellos exigen que en las cuencas de estas áreas se les pueda dar un manejo al agua para que a ellos les llegue agua en calidad y ellos lo puedan utilizar, ya que en las áreas que ellos se encuentran no son de mucha producción hídrica como la de nosotros, ¿verdad? Ya se podrán ustedes imaginar en esta parte donde está Acapulco y todas esas áreas son áreas de un consumo excesivo de agua, y de dónde la sacarán si ya volaron todo el bosque. Entonces es ahí donde aprovechan a manejar el agua que nosotros les enviamos y poderla de esta manera utilizar y limpiar. Entonces, por favor, compañeros, este dato sí quiero que me lo manejen porque son los recursos hídricos de nuestro país. Tenemos 3 regiones hidrográficas, 38 cuencas hidrográficas, 7 lagos,
365 lagunas y 779 lagunetas. Prácticamente esto es nuestro material para poder realizar sistemas de riego. ¿Por qué? Porque en algún lugar tenemos que sacar, de algún lugar de almacenamiento, tenemos que sacar el agua para riego, y esta es la respuesta. Acá están las áreas de almacenamiento de nuestro país, que se dividen en 3 regiones hidrográficas, donde hay 38 cuencas hidrográficas bien delimitadas y que nosotros podemos tener un mapa de ellas, 7 lagos, 365 lagunas y 779 lagunetas. O sea que Guatemala realmente es un país rico, ¿verdad? En su caudal de agua, ¿verdad? Realmente producimos grandes cantidades. Si sumamos lo de las 3 vertientes, pues son cantidades bastante altas de agua que podemos obtener por año y que van cambiando según nosotros vamos consumiendo nuestra cobertura forestal. Ya vimos que la cobertura forestal es la que ayuda a disminuir la velocidad del agua en el suelo y ayuda a que se infiltre el agua en el suelo, y esta agua pues pueda formar parte de los diferentes almacenamientos que encontramos en nuestro país. Entonces, compañeros, tenemos 5 minutos. Les voy a dejar una tarea para el día viernes. Nosotros vamos a buscar e identificar por grupos cómo nosotros podemos realizar las mediciones Permítanme, vamos a dejar de compartir y ahora vamos a irnos a compartir específicamente. Bueno, entonces vamos a formar diferentes grupos. Ustedes se van a encargar de formar sus propios grupos. Vamos a tener, ahorita les voy a decir cuántos grupos. Bueno, compañeros, entonces vamos a tener la cantidad de 7 grupos a formar. Nosotros somos, vamos a ver ahorita la cantidad. Nosotros somos 40, ustedes son 43. 43, entonces vamos a dividir los 43 dentro de 7 y vamos a tener 7 grupos de 6 grupos de 6 y uno de 7. Yo creo que somos 44, Inge. No sé si me tienen agregado en el listado. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Ricardo Sekmatzer. Acabas de sumarte, ¿verdad?
Ajá. Sí, es cierto, no, aún no me habían pasado el listado ya correcto, pero te voy a poner acá. ¿Podrías repetirme tu nombre, por favor, con apellidos primero? Sek Matzer. Zeg Matzer, Carlos Ricardo. Carlos Ricardo. Ajá. Bueno, entonces somos 44. Inge, Sí, perdón. Sí, solo para informarle que ya tenemos nuestro grupo de 7 para que nos tome en cuenta. eh, está bien. Serían... Vamos a ver. Sí, serían 5 de 6 y 2 de 7. Y pues no sé Nosotros, si... Inge, Perdón. mi grupo va a ser de 7. Iván Sicajau. Bueno, realmente nosotros tenemos que formar 5 grupos de 6 y 2 de 7 para que tengamos cabal el espacio, ¿verdad? Para los 44. Entonces, ustedes si se pudieran organizar, por favor, y vamos a hacer la exposición sobre la medición. ¿Pueden anotar, por favor? ¿Cómo? Es decir, nosotros vamos a presentar, vamos a hacer una presentación formal de cómo nosotros medimos para el grupo 1 la evaporación. Voy a buscar un representante para el grupo 1 que va a ser Cristian Appentubac. Cristian Appen. De acuerdo, Inge. Vas a tener el grupo 1 de evaporación. De acuerdo, Inge. Crisanto David Chávez Jack va a tener el tema de transpiración. Está bien. Crisanto Chávez. Luis Carlos Díaz Mangandi va a ser el coordinador del grupo de condensación. Osman Wenceslao Joc Gutiérrez va a ser el encargado del grupo de precipitación. Ronnie Wilfredo Mush Tuyuk. Ronnie Mush. Sí, ingeniero. Va a ser el coordinador del grupo de escurrimiento. De acuerdo, Inge. José Sebastián Roquel. José Roquel. Sí, Inge. Va a ser el coordinador del grupo de infiltración.
Está bien, Inge. Y Manuela Leticia Suar Domínguez. Va a ser la coordinadora del grupo de almacenamiento. ¿Me escuchó Manuela Suar? De acuerdo, Inge. Ah, bueno, estamos bien. Entonces, para el tema de evaporación, Cristian Appen va a ser el primero en coordinar. Ustedes van a buscar a las personas que van a estar en su grupo, va a ser por afinidad, porque ustedes saben bueno, conocerán cómo trabajar mejor en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Entonces, va a ser por afinidad. El primer grupo de evaporación, Cristian Apen. El segundo grupo de transpiración, Crisanto Chávez, va a ser el segundo en exponer. Las exposiciones pueden tener una duración máxima de media hora, máximo, para que nosotros podamos dar a conocer cómo medimos y qué aparatos utilizamos en cada uno de estos conceptos. Condensación, el grupo 3 va a ser guiado por Mangandi. Precipitación es el grupo 4, que va a estar guiado por Osman Hoch. El grupo 5, que es escurrimiento, es de Ronnie Mush. El grupo 6, con el tema de infiltración, viene con José Roquel. Y el almacenamiento, que es el grupo 7, va a haber con Manuela Suar Domínguez. Vamos a tomar en cuenta un periodo para la presentación, es decir, un poco más de esta media hora, pues los 45 minutos del periodo, para que ustedes puedan desarrollar un tema bastante sólido, ¿verdad? En el cual lo principal para mí es cómo medimos lo relacionado a nuestro tema y qué aparatos utilizamos para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Bueno, entonces muchas gracias, ya estamos sobre el tiempo y les agradezco mucho su participación. Cualquier cosa estamos a la orden, me pueden escribir, preguntar y podemos ir viendo ahí siempre y cuando mantengamos los horarios de cordialidad, ¿verdad? No vamos a estar llamando a medianoche. Entonces, por favor, compañeros, estamos ahí, les agradezco mucho, que tengan una buena tarde y platicamos siempre. Cualquier duda, estoy para servirles. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.